Hola, hola de nuevo. Bueno, después de un pequeño descanso, volvemos otra vez aquí con fuerza, que ya estamos más despiertos, ¿no? Y más animaditos, que ya hemos andado y nos hemos recuperado un poquito, porque siempre está bien descansar para reactivarnos de nuevo. Bueno, pues ahora me toca presentar a una parte esencial por la que estamos aquí. Además, es que sin esta parte, nosotros y nosotras no estaríamos hoy. Estamos por ella y por ella. Y nos preocupamos de esta parte de nuestro triángulo, ¿no? Como yo digo, de alumnado, docente y alumnado. Tenemos hoy a Andrea González Henry y os voy a contar un poquito de ella. Es estudiante de Psicología de la Universidad de Valencia. Comenzó en el movimiento asociativo de estudiantes hace sobre unos 5 años en la Federación de Estudiantes de Valencia y en la actualidad es presidenta de CANAE. Tengo también la suerte de que mi hijo también comparte espacio con ella y me gusta. Es más, ya trataremos también de bajarla también por Jaén. Bueno, a través de CANAE también participa en el Consejo Escolar del Estado y en el Consejo de la Juventud de España. También participa en la Plataforma de la Infancia y en la Organización Europea de Estudiantes. Hoy está con nosotros y nosotras para presentarnos el manifiesto que han realizado desde CANAE sobre salud mental y estudiantes en la pandemia. Así que pues ya os dejo con ella y que empiece. Pues buenos días o ya buenas tardes a todos. Bueno, como ya han dicho, yo soy Andrea, tengo 21 años, 22 el mes que viene. Siempre me intento quitar años, pero con vosotros voy a intentar ponérmelos porque alguien ya me ha dicho que con esa americana no está claro si me camuflo como padre o se me sigue viendo demasiado joven. Bueno, yo estoy aquí hoy como estudiante, aunque en CANAE pues soy de las personas más mayores que hay en la organización. Voy a explicar rápida y brevemente qué es CANAE. Sé que algunas lo conocéis, otras no, pero me parece importante, aparte de que estemos aquí para hablar de salud mental, porque me voy a quitar la mascarilla, con perdón, porque creo que es una organización que se alinea bastante con CEAPA, que es vuestra homónima estatal, ¿no? Al final CANAE es una organización estatal, nosotros trabajamos en todos los temas de educación con CEAPA. Estoy aquí yo como representante nacional y no están las representantes de... Bueno, me voy a levantar porque yo antes estaba en el fondo y no veía a Carmen, así que me voy a levantar. Entonces, como os decía, no están aquí de la Federación de Estudiantes de Andalucía porque está todavía en construcción. Las federaciones de estudiantes son complejas, pasamos por el instituto muy rápido y nos vamos también muy rápido, entonces nuestra estructura es mucho más volátil que la que pueden ser las asociaciones de madres y padres de alumnos, pero básicamente somos lo mismo que vosotros, pero de estudiantes. Es una figura desconocida, es una figura que no se conoce tanto, que no está tan normalizada o estructurada en los centros, pero realmente es lo mismo, nuestro régimen es el mismo, tenemos una junta directiva igual, nos asociamos en centros como las AMPAs, luego en provincias, luego en autonomías, comunidades autónomas y luego a nivel estatal y luego ya lo europeo, que eso ya es otro cantar. Entonces, simplemente que nos conozcáis, somos un poco desconocidas a nivel de la población general, es decir, en el ámbito de la educación sí que, como han comentado, estamos en el consejo escolar, estamos en un montón de espacios como representación del alumnado de enseñanzas no universitarias, representamos a estudiantes no universitarios, yo soy universitaria, pero cuando empecé en esto no era universitaria, cuando fui elegida como presidenta tenía mi aval como no universitaria y al final pues estiramos un poquito más esto porque si no, como digo, cada 2 años estaría cambiando todo. Somos una confederación apartidista, confesional. Somos el homónimo de CEAPA a nivel de estudiantes y siempre hemos trabajado en esta línea. Entonces os voy a poner un pequeño vídeo muy corto, os lo prometo, sobre CANAE para que os ilumine un poquito. Muy corto, ¿eh? Ah, pues no, porque no se oye. Espera que está, perdonadme.
¿Conoces CANAE? Somos una organización independiente, formada íntegramente por y para estudiantes de ESO, bachillerato y formación profesional. Defendemos nuestros derechos como estudiantes desde 1987, trabajando para que en los centros educativos se fomente la participación estudiantil, se formen diversidad y valores y se desarrolle una visión crítica del mundo. En definitiva, trabajamos para que los y las estudiantes seamos protagonistas de nuestra educación. ¿Alguna vez has pensado que no se escuchaba tu voz? Tu opinión es importante. La participación estudiantil da voz al alumnado para mejorar nuestra educación. ¿Hay cosas en tu centro que no te gustan? Empodérate. Participando aprendes cómo. En nuestras actividades y encuentros adquirirás herramientas que podrás aplicar en tu día a día. ¿Piensas que tu educación es solo ir a clase? Amplía tus horizontes. Participa más allá de tu instituto y transforma tu realidad junto a personas de tu comunidad autónoma, de toda España o incluso de Europa. Si quieres saber más sobre nosotros, visita nuestra página web y síguenos en nuestras redes sociales. Sé protagonista de tu educación. Después de este momento de spam publicitario, os prometo que entro en materia. Bueno, vamos a hablar aquí, como ya llevamos toda la mañana, toda la tarde de hoy y todo el día de mañana, salud mental, estudiantes y pandemia. Aquí he hecho un pequeño resumen, aunque seguro que todos lo sabéis, de sobra sobre dónde está ubicada la salud mental o bienestar emocional, esto que tanto se habla ahora, ¿no? Como veis aquí, pues según la Organización Mundial de la salud a secas, ¿no? La salud mental es un estado completo de bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones y enfermedades. Es decir, que esto implica que la salud mental es salud, no es algo aparte, no, la salud mental no es algo que va aparte de la salud, no, la salud mental forma parte de la salud. Y aquí, pues, que ya lo sabréis, pues la Constitución española en su artículo 43 ya habla de un derecho a la protección de la salud, los Objetivos de Desarrollo Sostenible en su ODS número 3 habla de salud y bienestar, e incluso el Alto Comisionado de Derechos Humanos ya ha dicho que no puede haber salud sin salud mental, ¿no? Es verdad que ahora, para visibilizar Para visibilizar la salud mental a veces parece que tenemos que separarla de la salud física, pero realmente con esto simplemente es una pequeña introducción de que la salud mental no es una parte más, no es más que una parte de la salud. Un par de datos que seguro que también habéis oído, pero la población de entre 15 y 19 años, la depresión es la cuarta causa principal de enfermedad y discapacidad, la ansiedad es la 9ª causa principal de enfermedad y discapacidad y el suicidio es la 3ª causa de muerte, primera causa de muerte no natural. Sé que son datos duros, sé que los hemos visto en la televisión, en los medios de comunicación. A veces es complicado hablar de estas cosas, pero es una realidad, ¿no? Es la realidad de los jóvenes, en este caso de los estudiantes, pues que la mayoría de nosotros y de nosotras también somos jóvenes. Ahora entramos ya en materia, ¿no? Y vamos a hablar un poquito del COVID. Pues allá hace más o menos 2 años llegó la pandemia que todos conocemos, nos encerramos en casa, estuvimos medio curso, un poquito menos de enseñanza completamente online, que todos y todas habéis vivido con vuestros padres, con vuestros hijos, perdona, no hace falta que os cuente qué fue. Luego empezamos un nuevo curso escolar en el que parecía que se había cambiado alguna cosa, pero realmente todo seguía parecido, semipresencial. Íbamos una semana sí, una semana no, algunos un mes sí, un mes no. Bueno, una situación un poco extraña que pues trastocó nuestra vida, ¿no? La de los padres y madres, la de los profesorado y la de los estudiantes. Aquí, para entrar un poco en materia en lo que es el manifiesto, me gustaría que contestarais una pregunta que hicimos ya a estudiantes durante la pandemia, y de eso hablaremos ahora. Hicimos un informe sobre salud mental en estudiantes, ¿vale? Hicimos una pregunta muy sencilla que lanzamos por medios de comunicación a los estudiantes directamente, que era: si tuvieras que describir tu estado de ánimo, tu estado mental durante el confinamiento en relación a tus estudios en una palabra, ¿cuál sería?
hicimos esta pregunta. No os voy a hacer spoiler de lo que contestaron, porque antes de eso quiero que si por favor los que tenéis móvil a mano os metáis en www.menti.com, si ponéis Menti os va a salir, ¿vale? Os va a salir, ponéis Menti y os va a salir. Y vais a tener que meter un código, que es el que está allí arriba. Ahora lo digo también, pero os dejo tiempo que entréis en Google y pongáis Menti, Mentimeter. Os saldrá una de las dos cosas. ¿Vale? Y arriba os pondrá, ingresa tu código 63684161. Tenéis arriba el código. Dejo un ratito, que sé que... Yo no lo quería decir, pero que sé que cuesta un poco a veces. Os metéis en Google, ponéis Mentimeter y en la primera web que os sale os saldrán como letras, pero arriba pone ingresa tu código, igual está en inglés, enter your code y ponéis el código que está ahí arriba, 63684161. Si alguien no puede, no os preocupéis, que no es de vital importancia. Ah, sí. Antes de que empecéis a contestar, que no pasa nada, los que hayáis empezado a contestar, pero me gustaría que contestarais esta pregunta en relación a vuestro estado de ánimo. No el de vuestros hijos o vuestras hijas, porque quiero que lo comparemos con lo que contestaron los estudiantes. Si tuvierais que la pregunta está cortada, pero si tuvierais que describir vuestro estado mental durante el confinamiento en una palabra, porque solo os deja incluir una palabra, 2 como mucho, ¿qué contestaríais? Y en la pantalla van a ir saliendo todas vuestras respuestas. Dejamos un tiempo, han contestado 19 personas y subiendo. Y ahora lo compararemos con la misma pregunta que hicimos a los estudiantes. No pasa nada si alguien no puede, repito. Por ahí vemos, el tamaño indica cuanto más grande, más veces se ha contestado esa palabra. Como veis, incertidumbre es la más grande, es la que más veces habéis puesto. Inseguridad, agobiada, agobiado, agobio, estresado. Vemos algunas más pequeñas, precario, preocupación, desbordado. Que se me van cambiando y es un poco complicado. Encerrado, ofuscado, desbordado, angustia. Bueno, veo que ninguna positiva, ¿eh? No es una novedad. ¿Hay alguna? Ah, feliz, ¿vale? Vale, me da un poco de esperanza. ¿Alguna más positiva? Afortunado. Es verdad que el confinamiento trajo cosas positivas a muchas familias. Vale, más o menos. Habéis contestado 60, muy rápidos. Pues esto es vuestra relación. Sé que ahora ha pasado ya 2 años y está un poco sesgada la respuesta, pero bueno, en su momento nosotros en plena pandemia hicimos la misma pregunta a los estudiantes. Antes de que veamos las respuestas, os paso para que contestéis a la segunda pregunta, que también compararemos con la respuesta que dieron los estudiantes. Paso, ¿vale? ¿Alguien? No, paso. Y ¿estás preocupado? Vamos a hablar en el pasado, vamos a hablar en pandemia, ¿vale? ¿Estás preocupado por la salud mental o bienestar emocional de tus hijos o hijas durante el confinamiento, durante este momento que vivimos? Bueno, vemos un claro sí. ¿Vale? Vale, pues podéis seguir contestando. Ahora vamos a ver lo que contestaron, ¿no? ¿Por qué os enseño lo que contestaron los estudiantes en su momento? Porque fue ahí como organización, con ese sondeo que hicimos, con esa encuesta, cuando empezamos a trabajar en el manifiesto, que luego hablaremos de salud mental, y cuando empezamos a trabajar más profundamente esta problemática. CANAE antes de la pandemia ya hablaba de salud mental, de bienestar emocional, no es algo que venga de nuevo, es algo que se ha agravado ahora por la pandemia, pero ya hablábamos de esto, no teníamos espacios en el aula donde aprender, donde formarnos, no estaba incluido en el currículum. Nuestro orientador o orientadora era una figura que te decían que existía, pero muchos no lo conocíamos. Entonces al final era algo que siempre trabajábamos, pero que parecía que no calaba. Encontramos el momento después de la pandemia con el discurso, con el auge, ¿no?, del discurso de la salud mental, de introducir nuestro punto de vista. No estoy diciendo que fuera algo positivo lo que produjo la pandemia, pero sí que debido a esta situación hemos conseguido mucho más que en todos los momentos
previos a la pandemia en esta problemática. Entonces, volvemos aquí y vamos a ver qué contestaron los estudiantes. Esto es lo mismo, pero pasado a bonito, de lo que contestaron los estudiantes a esta encuesta. Fue una encuesta que contestaron, no recuerdo el número exacto, pero 5.000, 6.000 estudiantes de todas las comunidades autónomas. Además lo hicimos a través de redes sociales y conseguimos llegar a un montón de público. Y como veis, la palabra estrés y agobio son las que más se repitieron, acompañada de ansiedad, depresión, incertidumbre, cansancio, aburrimiento. No son muy diferentes a vuestras palabras, si os fijáis. Es cierto que aquí no hay ninguna positiva, y en su momento prácticamente no había palabras positivas. Vosotras habéis puesto alguna, pero con esto quiero mostrar que la realidad del confinamiento no fue muy diferente de familias a estudiantes. Se habló durante toda la pandemia de lo mal que estaba la sociedad en su conjunto, también de muchos factores negativos, pero nunca se puso mucho el foco en qué estaba pasando con los estudiantes. Y los estudiantes al final éramos un estamento, somos un estamento más de la sociedad, pues también estábamos igual que el resto de la sociedad, mal, ¿no? Y mientras los bares, cuando ya empezamos en el desconfinamiento, los bares estaban llenos y hubo un momento de conciertos y un momento que también agradecemos, ¿no? Que también son necesarios, pero mientras eso estaba pasando, las bibliotecas de los coles estaban cerradas, en el patio no podíamos salir de clase porque no nos dejaban juntarnos con otros grupos, las actividades extraescolares desaparecieron y algunas todavía no han vuelto a aparecer, ya no hablamos de excursiones o de ir a el zoo o a la Facultad de Química a hacer un jaboncito, o sea, de eso ya no hablamos porque hace 3 años que desaparecieron y no sabemos cuándo van a volver. Y con esto quisimos poner el foco en eso, ¿no? En nuestra realidad. Es decir, se está hablando mucho de confinamiento, se está hablando mucho de brecha digital, que por supuesto fue un problema que nosotros hablamos y abordamos, no solo de brecha digital de acceso, sino pues que no era lo mismo yo, que por suerte tuve un ordenador para mí sola durante toda la pandemia, que mi compañera que compartía el ordenador con su hermana, su padre que teletrabajaba y su hermano pequeño que quería ver Bob Esponja. Al final era complicado y centramos todo el discurso en esto, pero al final nos dimos cuenta que había que afinar el tiro, ¿no? No podíamos hablar de todo, de brecha digital, de salud mental, de deberes, de la cantidad de deberes durante la pandemia. Entonces, bueno, en nuestros procesos internos como organización, en nuestros encuentros, dijimos, bueno, pues vamos a centrarnos en este tema que yo creo que es el que está ahora, en el que más necesitamos y sentimos que tenemos que poner el foco. ¿Qué hicimos también a raíz de esto? Uy, si tengo esto aquí. Bueno, otra pregunta que hicimos así rápida y es ¿cuántas horas de media consideras que has pasado durante esta cuarentena en el ordenador? A los mismos estudiantes contestaron un par de preguntas. Bueno, como veis, el 23% contestó de 9 a 10 horas, el 22%, es que no lo vais a ver muy bien, perdonadme, el 22% de 7 a 8, 19% de 5 a 6, 11 más de 10 horas, etc. Luego preguntábamos de todas estas horas cuántas han sido empleadas para actividades únicamente relacionadas con los estudios, porque es verdad que durante la cuarentena se mezclaba un poco todo lo que era estudios, lo que era no. Estabas todo el día con el ordenador y era un poco complicado. Y bueno, surgió una media de 5 horas al día. 5 horas al día en el ordenador haciendo única y exclusivamente cosas relacionadas con el instituto, ya sean las clases online, los trabajos, etc. Esto os lo he puesto solo como información. Bueno, pues entonces llegamos aquí, ¿no? COVID-19 y estudiantes. Al principio era, uy, qué bien, 2 semanas de vacaciones. Spoiler, eso no fue así. A las 2 semanas, bueno, al mes nos dimos cuenta y esto es algo que yo he valorado siempre mucho, que los estudiantes siempre hemos pedido la vuelta y la presencialidad. Y siempre se ha dicho que es que nosotros queríamos vacaciones y que estábamos mejor en casa, ¿no? Es algo que la verdad que nosotros y nosotras hemos escuchado mucho en los medios de comunicación. Y la realidad de CANAE, de mi organización y de todos los estudiantes que formaban parte de ella no era esa. Fuimos los primeros en luchar por la presencialidad y por volver a las aulas lo antes posible. Aquí, bueno, pues un poco, ¿no? Todo lo que nos llevó de una viñeta a la otra, ¿no? El aislamiento, los deberes, el aburrimiento, la incertidumbre, ya hemos hablado. Y aquí simplemente otra vez volvíamos, ¿no? Cómo nos ha afectado la pandemia y durante la cuarentena la mitad de las participantes de nuestro estudio mostraban un deterioro de su salud mental y casi un 25% un impacto psicológico moderado o severo con especial incidencia en sensibles al impacto de la pandemia en los estudiantes más jóvenes y en las mujeres. O la población con menos ingresos económicos, porque son variables que también tuvimos en cuenta en nuestro estudio. Con esto,
Ahora, cuidado, que esta diapositiva cuesta un poco de entender. Hicimos otro estudio, ¿no? Estábamos a tope con los estudios, la gente nos contestaba en Instagram, decimos, tenemos un montón de público, vamos a hacer otro. Hicimos uno en el que preguntábamos únicamente por preocupaciones. Esto fue en el inicio del curso escolar siguiente a cuando empezó la pandemia, es decir, el 2021. Ya había comenzado un nuevo curso, ya veíamos un poco de aire fresco y dijimos, ¿cuáles son vuestras preocupaciones? Y pusimos un montón de ítems. Sabéis que estaba todo en tema del auge de la LOMLOE, pues era un ítem, salud mental, igualdad de género, deberes, evaluación, que la mayoría de gente estaba súper agobiada con cómo se les iba a evaluar, cómo iba a afectar esto a su prueba de acceso a la universidad. Habían, creo que en total, 15. Vale, pues la salud mental fue, por supuesto, la número 1 con un 72% de elección. Un 72% de los estudiantes que contestaron a nuestra encuesta, que participaban en el estudio, pusieron la salud mental como primera prioridad. Lo que más preocupadas estaban eran por su salud mental. Y ahí fue cuando hicimos el doble clic de, bueno, es que ya no hay más evidencias. Esto es así y esto está ocurriendo. ¿Qué podemos hacer en base a esto? Elaboramos un documento, un informe, en el que recogíamos al principio estas 5 medidas, ¿no? Que nosotros como estudiantes pedíamos. Pedíamos implementar la figura del psicólogo escolar en los centros educativos, pedíamos garantizar salas de estudio, bibliotecas, para que los estudiantes pudieran disponer de ellas con medidas de seguridad, evidentemente, con mascarilla, con ventilación, pero que estuvieran abiertas. Fomentar otros tipos de ocio, ¿no? Que parecía que al acabar la pandemia pues los bares estaban abiertos, algunas discotecas, pero bueno, otros actos de ocio, el teatro, o a lo mejor los centros juveniles, etcétera, con otras actividades todas cerradas. Aumentar la plantilla de orientadores para que por lo menos se pueda hablar de lo que dicen la media de un orientador cada 200 estudiantes. Ay, perdón, es que hablo muy rápido, lo siento. Voy a ir más lenta. Es que como esto luego está explicado en el segundo informe con cada medida y la vamos a ver, esto es como que luego lo desarrollamos más. Bueno, como comentábamos, aumentar la plantilla de orientadores. Esto lo pedíamos nosotros, los estudiantes. O sea, sé que las familias lo habéis pedido, sé que incluso el colectivo de orientación, el profesorado, es algo en lo que todos coincidíamos. Creo que nadie vio a su orientador o orientadora durante la pandemia. De verdad, hay estudiantes que no saben quién es, que lo ven por los pasillos y no saben quién es. Con esto, por supuesto, no culpo a los orientadores y orientadoras de los centros, culpo a las ratios que tienen, ¿no? Un orientador por cada centro puede estar bien en centros que tienen 200 estudiantes, 300, pero en los que tienen 800, 900, incluso hay centros que comparten un orientador entre 2 centros. Todo esto, para que entendáis un poco el proceso, salía directamente del grupo que nosotros de trabajo que hicimos de los estudiantes, de, bueno, vale, ¿qué necesitamos? O sea, esto salió directamente de estudiantes de ESO, bachillerato, formación profesional, etc. Y la última, pues incluir en el currículum contenidos relativos a educación emocional. Como veis, la primera preocupación fue esta, trabajamos todas otras, en el informe que luego, si queréis, os lo puedo hacer llegar sin problema, trabajamos y hay propuestas sobre cada preocupación, pero bueno, esta fue la que más nos preocupó. Y aquí para ya cerrar todo lo que es pandemia, ya empezar con el no informe, con quién lo apoya, por qué lo apoya y qué pedimos. Os voy a poner un pequeño vídeo, también muy corto, os lo prometo, que le va a gustar especialmente a Belén, que hicimos durante la pandemia para que veáis un poco también pues nuestra situación contada por nosotros. Estos son estudiantes que participaron en la campaña que hicieron, bueno, ahí lo veis, vídeos a modo youtuber, ¿no? Se grababan qué hago en un día. Todo eran deberes, ya os lo digo yo. De 8 a 9 biología, de 10 a 11 historia. El resumen de los vídeos es ese. Y os voy a poner el resumen que hicimos para que cerrar esta etapa, ¿no? Ya de COVID y dejar de hablar de COVID en la presentación. Otra vez, ¿no tengo audio? Ah, no, porque no hay audio. Es un caos, o sea, y fue bastante estresante. Yo creo que está siendo todo bastante caos, es un poco lío todo. La plataforma tampoco es una maravilla, la mayoría de las veces va lenta, se traba. Pero de vez en cuando se cae y hasta hace poco no teníamos acceso. Al entrar todos se colapsó, así que lo que hicieron fue deshabilitar la página para los alumnos. También se debería pensar en los que no la tienen y adaptarlo para que nadie se vaya a perder las clases por tener o no acceso a internet. Muchísimo más trabajo que de normal. Pero yo siento que tengo más carga de trabajo. Me da la sensación de que se nos está sobrecargando de tareas. Explicaciones, ir a la taquilla y cosas esas, se pierde bastante tiempo.
la verdad es que me deja súper agotada. O sea, ha sido aprender por mi cuenta. Nosotros nos tenemos que buscar nuestra vida para poder conseguir sacar el trabajo adelante. Estoy haciendo lo que puedo. No se sabe nada, y yo creo que el no saber nada es incluso más agobiante. Es que no sabemos nada, ese es el problema. Lo que reina en el grupo de clase es la incertidumbre, la inseguridad y los nervios. La verdad es que hay bastante incertidumbre. Lo que más me preocupa a mí es la incertidumbre. Como resumen, saber cómo nos van a evaluar. No sabemos hasta si nos va a tocar repetir el curso, que espero que... Y os he puesto este ejemplo porque sé que muchos os habéis sentido completamente identificados, sé que era la realidad de muchas familias y nosotros lo vivimos desde este punto de vista, añadiéndole que toda la culpa de los contagios eran nuestras, por supuesto, que todos los rebrotes eran por la gente joven, que no teníamos que salir, que ver a nuestros amigos estaba mal. Nuestro día a día era ir a clase y volver a casa. Algunos tenían alguna actividad extraescolar con suerte, los que tenían mucha suerte, y al día siguiente hacer lo mismo. Entonces, fue una situación dura. Ahora vamos a pasar a la parte bonita, ya os lo prometo. Y como organización nos dimos cuenta pues, que no se estaba hablando lo suficiente de nuestra realidad, que los únicos que estábamos hablando de esto éramos nosotros, y que no se contaba con nuestra opinión en muchos espacios, porque terminó el curso nuevo, empezó el siguiente, ¿no? Que ya era semipresencial, y nosotros decíamos, bueno, ¿habremos aprendido de esto? No. Nadie, absolutamente nadie, y no hablo, estoy generalizando mucho, por supuesto, esto no es la realidad de todos los centros, pero la de muchos, ni a nivel macro, es decir, el ministerio a la organización, ni a nivel micro los centros, nos preguntaron a los estudiantes, oye, ¿cómo habéis visto este curso? ¿Os ha gustado el sistema que hemos usado? Si os ocurre otro, vosotros que estáis más metidos en este tema de las tecnologías, que podamos usar, no hubo ese feedback. Entonces empezamos un curso probablemente repitiendo errores que se podrían haber mejorado con una simple conversación entre quizá el profe concreto y el estudiantado o el jefe de estudios, la jefa de estudios, me refiero. Aquí, como no había nada regulado, cada centro, desgraciadamente, se tuvo que buscar un poco la vida. Pero no hubo ese proceso, ¿no? Y aunque estamos hablando de salud mental, pongo el hincapié en esto, porque, y lo habéis comentado, yo por eso también agradezco mucho a CODAPA la invitación y sobre todo a CEAPA el trabajo que tiene con las organizaciones de estudiantes, porque lo habéis dicho, o sea, al final la educación, o sea, somos los protagonistas de nuestra educación y eso es así. Y las familias y el profesorado son una parte fundamental, que por supuesto tienen que estar representadas a más no poder, pero eso no quita que nuestra realidad nadie la conoce más que nosotros. Entonces, muchas veces, por inercia, sobre todo con este tema de cómo lo pasamos en la pandemia, caemos un poco pues, en la inercia de bueno, volver a continuar y no pararnos realmente, ¿no? A decir, oye, pues a ver qué nos dicen. Porque yo recuerdo experiencias de estudiantes que realmente les salvaron la papeleta a muchos centros que propusieron vamos a hacer un Google Classroom, vamos a hacer un no sé qué. Oye, yo tengo este WhatsApp que no debería tener, pero bueno, tengo este WhatsApp del profe de historia. Le voy a hablar, a ver si es verdad eso que no vamos a volver a clase. No tenemos, muchos centros no tenían plataforma colaborativa ni aula virtual. Había muchos que sí, pero la realidad es que la mayoría no se usaban las aulas virtuales en los centros de secundaria. En las universidades sí, pero los de secundaria no. Entonces fue un proceso difícil. Y con todo esto que os he contado y con la situación fue cuando empezamos a trabajar en nuestro manifiesto. Dijimos, vale, estamos seguros y seguras que esto lo comparte mucha gente, no es algo nuestro, familias, profesorado, pero incluso otras organizaciones del tercer sector, de juventud, de infancia, sindicatos, partidos políticos. O sea, no creemos que no estamos solos en esto, nos falta darle el empuje, ¿no? Entonces pasamos a la acción. Empezamos a elaborar un manifiesto con todo esto recogido, por supuesto, más desarrollado. Este manifiesto se llama Salud Mental, Estudiantes en Pandemia. Lo lanzamos, no recuerdo hace cuánto, hace unos meses, ya fue con al acabar el curso 2021.
Y fue apoyado por todas estas organizaciones en su primera salida. Creo que no se ve muy bien con la pantalla, pero bueno, diferentes consejos de la juventud, CEAPA, por supuesto, es decir, vosotras apoyasteis este manifiesto, Save the Children, Jóvenes de Ciudadanos, UGT, Juventudes Socialistas, Izquierda Unida, el Consejo de la Juventud de Asturias, el Consejo de la Juventud de Madrid, la FAD, UGT, Didania, etcétera, la Liga de la Educación, Don Bosco, bueno, muchas organizaciones de diversos ámbitos. Esto fue la primera vez que lo sacamos. Conforme ha ido pasando, se han ido añadiendo otras organizaciones que pues, por sus procesos internos tardaron más, ¿no?, en adherirse, pero se han adherido. Nos falta actualizar el diseño, pero hay todavía unas 10 o 15 más asociaciones. Y pues este manifiesto lo presentamos pues tanto a organizaciones, como os decía, como al Ministerio de Educación. Nos reunimos con la ministra de Educación en ese momento, Isabel Celaá, le presentamos el manifiesto a los grupos parlamentarios, Grupo Socialista, Partido Popular, Ciudadanos y creo que ya, porque la disponibilidad durante la pandemia era un poco complicada, les presentamos también el manifiesto, ¿no?, que fue un trabajo que tuvo impacto. Nosotros estuvimos muy contentos con el resultado, pese a todo lo que nos costó que se hablara, ¿no?, de esta situación. Conseguimos materializarlo en este manifiesto y conseguimos que tantas organizaciones lo firmaran y que tantas administraciones o personas que dirigen este país nos hicieran caso. Ahora vamos a hablar un poco de las propuestas que incluíamos en este manifiesto. Aparte de una visión general de la situación, como os he comentado, datos, ya sabéis cómo funcionan los manifiestos y los informes, pasamos a una parte de propuestas, ¿no? Vamos a hablar un poquito de las propuestas que están mucho más, como veis, explicadas y desarrolladas que las del primer manifiesto, que era mucho más general, primer informe. Aquí ya nos centrábamos solo, única y exclusivamente, en salud mental y bienestar emocional. La primera propuesta era, por supuesto, incluir en el currículum educativo contenidos en materia de educación emocional, así como charlas, seminarios, incluir actividades en el PGA, en el programa general anual del centro, ¿no?, que aparte de estar o no, que no lo encontramos actualmente, o no al menos con la frecuencia que deberíamos, en los libros de texto, en nuestras asignaturas, en nuestro día a día, aparte de incluir en ese currículum, que el centro se esforzara en implementar otras actividades, ¿no?, pues como hemos hablado, charlas, actividades dentro de esa memoria. Esa fue la primera en la que, por supuesto, todo el mundo... De hecho, os tengo que decir que es la primera vez, creo, en la historia de CANAE que presentamos algo y que no hemos encontrado a nadie que esté en contra de absolutamente nada de lo que pedimos. Siempre tenemos pues, nuestros rifirrafes, pues al final pedimos más y nos dicen esto no puede ser, estáis pidiendo demasiado, pero bueno, nosotros siempre lo pedimos. En este caso no hay ninguna organización a la que hayamos contactado que nos haya dicho yo no me puedo sumar por esta medida, yo no estoy a favor de esta medida, ni ningún partido político con el que nos hayamos reunido que nos diga no estoy a favor de lo que decís. Otra cosa es que luego, por X motivos, se ejecute o se desarrolle de una manera o de otra, pero hemos encontrado total aceptación y todo el mundo está de acuerdo. La segunda medida era potenciar el trabajo en red entre centros educativos y entidades sociales de infancia, organizaciones, es decir, bueno, esto no hace falta que os lo diga, estamos aquí todas que venimos de organizaciones y entidades. Al final somos un pilar, las AMPAs, asociaciones de estudiantes y otros muchos colectivos que mientras se consigue incluir esto en los centros pueden suplir, ¿no?, un poco lo que es esa falta de contenido y se pueden dar un montón de charlas, un montón de actividades, un montón de talleres en los centros que directamente se organizan por estas organizaciones que no cobran nada, no son empresas y que son muy útiles tanto para la organización que puede darse a conocer y que puede como expresar su discurso entre ciertos colectivos como para el centro que simplemente tiene que contactar con la organización y la organización encantadísima de realizar un taller sobre bienestar emocional en cualquier centro. La tercera propuesta, por supuesto, muy general, pero teníamos que incluirla, aumentar el número de psicólogos en el Sistema Nacional de Salud. Creo que no hace falta hablar mucho sobre esto, creo que los psicólogos que disponemos actualmente en el Sistema Nacional de Salud son excesivamente pobres. Al año más o menos se convocan unas 100 y pico plazas del PIR, del psicólogo interno residente. Por supuesto, luego nos centramos en otro tipo de psicólogos, pero lo que hablamos del Sistema Nacional de Salud, no podemos pedir una mejora de nuestra salud mental sin incluir más psicólogos en general en todos los aspectos de nuestra vida, pero aquí en el más central, ¿no?, el Sistema Nacional de Salud. Garantizar el asesoramiento psicológico y en materia de salud, tal y como indica artículo XXX, para convirtiendo este servicio en un derecho efectivo que pueda acceder el estudiantado y toda la comunidad universitaria.
Esto lo incluyeron las asociaciones que se unieron de materia universitaria. Lo incluyeron ellos como puesto, como punto, y ahí se quedó. Esto luego en otro punto está incluido en los no universitarios, pero al final es lo que hablábamos. La orientación actualmente no funciona. Los orientadores de centro, y hablo desde mi experiencia como estudiante y de prácticamente todos los estudiantes que forman parte de CANAE, hacen una charla de orientación en cuarto de la ESO en el que te explican las salidas laborales. Y eso es necesario, pero necesitamos algo más. Y ya lo han comentado antes compañeras, necesitamos otro tipo de figura. Necesitamos psicólogos educativos en los centros educativos que se encarguen de toda la parte emocional, de toda la parte de, oye, de tener a alguien al que acudir y decir, oye, es que no estoy bien, no me encuentro bien, no sé muy bien qué es, pero no me encuentro bien. Al final sabemos que la adolescencia es una edad complicada, que hay muchos estudiantes que no se sienten cómodos hablando esto con sus familias y es algo normal, es una realidad. No se sienten cómodos hablándolo con un orientador o orientadora a la que no conocen y acaban recurriendo a ese profe guay que les cae bien, pero que no es su tarea. Posiblemente ese profe guay no sepa cómo gestionar esto y al final está recayendo, ¿no? Como ese peso, esa responsabilidad en profesores que están súper comprometidos, que son muy cercanos a los estudiantes, que todos sabéis y seguro que todos conocéis y seguro que vuestros hijos y hijas os pueden decir un profe así rápido al que le contarían, ¿no? Un problema de este tipo, pero no es su responsabilidad. Necesitamos una figura que se encargue de eso, que tenga, por supuesto, formación para esto y que sepa qué hacer, porque al final pues, no es tarea de un profesor o de una profesora. Pueden ayudar en lo que pueden ayudar, pero necesitamos algo más. Y con esto viene relacionado este punto, ¿no? Implementar y aumentar la plantilla de profesionales relacionados con salud mental y emocional en los centros. Orientadores, que ya hemos hablado del ratio, pero psicólogos escolares, psicólogos educativos, educadores sociales, trabajadores sociales, profesorado de servicios a la comunidad, etcétera, ¿no? Y creo que esto es algo en lo que podemos coincidir todos y creo que es algo que se ha ido visibilizando con la situación. No es culpa de la orientación, no es culpa de los orientadores, es culpa de que no tienen las herramientas para hacer eso. Muchos orientadores no son psicólogos o psicólogas porque no necesitan la formación, entonces no estamos pidiendo que no haya orientadores en los centros. Que haya orientadores, que haya más, de hecho, que se reduzca el ratio de ellos y además que se incluyan otro tipo de perfiles profesionales que puedan ayudar en todo lo que estamos hablando, ¿no? Al final, alguien a quien acudir en el centro cuando hay un problema de convivencia. Sé que hay un plan de convivencia en los centros, o un plan de igualdad, que tiene que haber una persona que es la encargada de esto, pero nosotros sentimos que eso está muy alejado del día a día de los estudiantes. Sentimos que no hay alguien en quien realmente tú digas, oye, mira, es que me ha pasado esto, o he tenido este problema, o me siento así, o es que creo que tengo ansiedad. No lo sé, pero me suena. Y esto también va directamente relacionado con reforzar las dotaciones de los servicios de salud mental infanto-juvenil en general, ¿no? Con la suficiente financiación por parte de las administraciones para poder trasladar estas necesidades. Pero bueno, paso que esta es la que nos interesa. Mejorar los sistemas de derivación, ¿no? Al final esto llega al centro, al final el orientador o la orientadora, o el profesor o profesora se puede dar cuenta que está pasando algo, pero luego ¿qué? Llamamos al ambulatorio del centro. Hay unos sistemas, pero no son eficientes. De hecho, no hace falta que lo digamos aquí, pero el sistema público actual de asistencia psicológica no es efectivo, porque sabéis que la espera está como está, que hay demasiada sobrecarga y al final esto recae en las familias que tienen la suerte de poder permitirse pagar un psicólogo o psicóloga externa privada, que por desgracia no son todas las familias, ni mucho menos, y no es un sistema barato, no es algo barato, es algo importantísimo, pero al final que la responsabilidad también como padres tenga que caer en pues le ayudamos con un psicólogo, también es muy complicado porque hay muchas familias que no tienen ese dinero, ¿no? Porque actualmente estamos hablando que excepto en algunos casos muy concretos sí que se derivan en el sistema, por supuesto, pero lo que es un estudiante que a lo mejor pues, no se siente bien, pues tiene ansiedad, pues cree que le puede pasar algo, al final lo que más le puede ayudar es un psicólogo privado. Es lo más rápido y lo más fácil, pero no es lo más barato. Y hay familias que no se lo pueden permitir, que se lo tienen que quitar de otros gastos, que incluso se sienten mal por no poder pagar eso a sus hijos porque les haría muy bien, pero es que no pueden y eso tampoco es una responsabilidad, no es culpa de las familias, ¿no? Es culpa de que no tenemos un sistema de derivación, suficientes psicólogos en el sistema nacional, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que ya hemos hablado. Y ya, por último, otorgar valor a las competencias emocionales de todos los candidatos en las pruebas de acceso a la función pública, en especial a las que tienen que ver con centros educativos, menores, gente joven, etc. Ampliando la oferta de actividades de formación permanente del profesorado para que puedan estar constantemente formados.
Como veis, no estamos pidiendo cosas muy difíciles. Es algo que, como os he dicho, ya se lleva pidiendo tiempo. Nosotros lo que hicimos es verlo desde nuestro punto de vista y unirlo todo para que estuviera todo junto, ¿no? Para que luego no hubiera excusas. Mira, es que lo tienes aquí. Si lo quieres hacer, son 3 folios. Bueno, y planes de bienestar psicosocial para el profesorado. También muy importante el bienestar psicoemocional del profesorado, no solo de los estudiantes. Para que un profesor esté bien y un profesor pueda estar bien con sus alumnos, primero tiene que estar bien él, y ellos tampoco tienen ahora la posibilidad en el centro, ¿no?, de poder gestionar este tema, facilitando la organización de este tipo de proyectos en centros educativos. Y ya, con todo esto, pues lanzamos una campaña, ¿no?, pues en redes sociales. La campaña se llamaba Educadamente, y aparte de presentar el manifiesto y difundirlo, como os he comentado, bueno, por redes sociales subimos varios posts y varias infografías muy interesantes. Yo os he puesto 2 que creo que son, o sea, son más de 2, pero son 2 tipos de campaña que creo que son los más interesantes para vosotras y para vosotros. La primera era el tema de desmitificar la terapia. Como sabéis, existe un estigma todavía muy grande sobre ir a terapia, ir al psicólogo, ¿no? Es como todavía muy complicado de hablar. Y sí que siento que nuestra generación, los estudiantes más jóvenes, estamos rompiendo un poco con ese tabú. Hablamos de salud mental con nuestros amigos. Tengo amigas que dicen abiertamente, oye, pues yo ayer fui al psicólogo y me quedé destrozada. Ay, pues a mí me fue genial. O sea, creo que es algo de lo que estoy muy contenta también como formar parte de esta generación, porque creo que es algo que estamos haciendo muy bien. Y cuando hacemos las cosas mal hay que decirlas, pero cuando las hacemos bien también. Y a veces sí que es verdad que nosotros sentimos que con las generaciones más mayores cuesta más. Es más complicado, no nos sentimos con la tranquilidad de poder decir a tu madre o a tu padre, oye mamá, es que necesito un psicólogo, ¿no? Porque seguimos pensando que el psicólogo pues es algo que ahora hablaremos aquí. Entonces, la primera cosa, me sentaré en un diván. Esto lo lanzamos por redes sociales, lo enviamos a organizaciones, pero os lo he puesto aquí porque creo que también os podía ayudar a vosotros. Si es tu primera sesión, no hace falta que te busques un sofá, que sabes las películas, eso no va a pasar. Te vas a sentar en una silla y vas a hablar con una persona posiblemente de cosas que no te esperabas que tendrías que hablar en tu primera sesión. No necesito que nadie me diga lo que tengo que hacer, ¿no? Que se dice mucho, no quiero que nadie me diga lo que tengo que sentir o lo que tengo que pensar. Nadie te va a decir eso, nadie va a tomar decisiones por ti. Te van a dar las herramientas para que lo puedas hacer tú, ¿no?, de la mejor manera posible y más objetivamente posible. Solo los locos van al psicólogo, que esta es la que más odio de todas, porque se ha creado un gran estigma, ¿no?, en cuanto a la locura. Aunque sí que es verdad que ahora solo los locos van al psicólogo, hay poca gente que piense eso. Hay mucha gente que va al psicólogo, mucha que lo dice y mucha que no lo dice. Incluso también mucha gente, pues influencers, streamers, personas que vuestros hijos, que mi generación ven día a día, que son pues como sus nuevos referentes, lo dicen abiertamente, yo voy al psicólogo. Y cada vez estoy más contenta de que, bueno, por lo menos este mito está cayendo un poco, ¿no? Para desahogarme se lo cuento a un amigo. Vale, puede estar bien si te quieres desahogar de la pelea que tuviste ayer con tu hermano, que te quitó el ordenador, pero los amigos no son psicólogos y tampoco tiene que caer en el peso de los hombros de los amigos. ¡Guau! Me ha contado esto, ¿ahora qué hago? ¿Se lo cuento a su madre? ¿Se lo cuento a su padre? No digo nada, se lo cuento al profesor. Es una situación también muy, muy complicada. Por supuesto, la 5, los psicólogos son unos charlatanes, sin entrar en la cantidad de información que deben tener para realizar la terapia. Esta formación es una formación científica, completamente rigurosa, y que aunque todavía está costando, y no es porque esté estudiando psicología, es porque todavía cuesta que se vea la psicología como una ciencia, ¿no?, rigurosa como otra cualquiera, porque tiene sus características, cada vez más sí que vamos cambiando esto. Y ya el último que os quería poner, que de hecho salió en la campaña enfocado directamente a vosotros y a vosotras, porque bueno, nuestro público en Instagram no son muchas madres y padres, son más alumnos, pero bueno, también la lanzamos. Y es, ¿qué hago si mis hijos tienen problemas o qué puedo hacer? Por supuesto, desde un punto de vista de qué creemos que a nosotros como estudiantes nos funciona y nos va bien. No qué tenemos que hacer a nivel de asistir a un profesional, no asistir a un profesional, por supuesto, siempre que se pueda lo decimos, asistir a un profesional. Pero ¿qué pasa en casa, no? ¿Qué hacemos en nuestro día a día? Los psicólogos no muerden, su trabajo no es juzgarte, sino echarte una mano. Si tu hijo o tu hija necesita terapia, lo mejor es acompañar en el proceso. Perder el miedo, ¿no?, a los profesionales, perder el miedo a que pueda diagnosticar algo, pueda haber algo que a lo mejor no siempre es lo que deseamos para nuestros hijos, pero es la realidad. 2, hablar con ellos, dedicarles tiempo, escuchar de forma activa lo que dicen. Puede que no seamos comunicativos al principio o que a veces pues haya pequeños roces,
pero sí que cuando nos sentimos seguros nos abrimos, ¿no? Y con esto, bueno, creo que vale, pues nada. Puede que tus problemas te suenen lejanos, pero escuchar y empatizar, yo sé que es complicado, yo sé que a veces yo le cuento cosas a mi madre que me dice, ¿y ese es un problema de verdad para ti? Digo, pues sí, mamá, pues es un problema. Yo ahora mismo, por suerte, no me tengo que preocupar de otras cosas, no me tengo que preocupar de pagar la luz, de que viene el seguro del coche, no me tengo que preocupar. Mis problemas son otros, ¿no? Entonces es como aplicar un poco la empatía de yo sé que las generaciones cambian, yo sé que las preocupaciones, aquí lo decimos en el paso 4, o expresiones a veces son muy diferentes, que decimos, quieres llamar la atención, ¿tú cómo te vas a poner eso? ¿Tú cómo vas a salir con esas zapatillas que son horribles a la calle, ¿no? O ese Ibai que no tiene ni idea de nada, ¿ese quién es? Mejor mira al hormiguero, ¿no? Que aprenderás más. Yo entiendo que es complicado. Pero hay que intentar no minimizar ni negar las emociones, ¿no? Al final, pues somos estudiantes, tenemos otra realidad y son problemas también para nosotros, te quiero decir, problemas que para mucha gente serán mínimos, pero para nosotros en ese momento pues son un mundo, ¿no? Potenciar su autoestima, no tirar por tierra, si no te gusta su ropa, la música o lo que hace, yo sé que las modas es algo complicado, de hecho me doy cuenta que me hago mayor porque empiezo a ver modas que digo, uy, esto no lo entiendo. Pero al final pues es buscar su proceso de identidad, de aceptación y ver, ¿no? De dónde encajan mejor y cómo se sienten mejor. Al final la autoestima es imprescindible para que un hijo, para que un estudiante pues tenga la capacidad suficiente de decir, me pasa esto, quiero hacer esto. Una buena autoestima es completamente necesaria, ¿no? Y ya, por penúltimo, bueno, seguro que a veces nos equivocamos, pero no olvidemos que aquí también a veces nos equivocamos todos nos equivocamos y también hacemos cosas bien, ¿no? Y muchas veces sentimos ay, mira, es que, voy a decir una tontería, ¿vale? Pero ha llegado mi madre y le recogió el sofá. Me dice que nunca recojo el sofá. Me dice que siempre tengo los cojines hechos un asco. Y hoy he llegado y le he puesto el cojín perfecto. Y ha entrado por la puerta y no se ha dado ni cuenta. Es que esto lo contaban cuando hacíamos la campaña. Pues que sí, que es una tontería, que es recoger el sofá, que no hace falta un premio por recoger el sofá. Pero es que me acuerdo cuando hacíamos la campaña que decían, y no me dijo nada, ¿tú te crees? Cada día diciéndome lo mal que lo hago y hoy que lo hago porque, no sé, me ha venido la inspiración, no me dice nada. Y es verdad que eso ilustraba muy bien lo que queríamos comentar con esta, no minimizar, ¿no? Y reforzar. Hay cosas malas, por supuesto, pero también hay cosas buenas. Y ya por último, pues la familia también pide perdón, también acepta sus errores, también se da cuenta que a veces se ha equivocado, que las cosas no siempre son fáciles, ¿no? Que no somos los únicos que nos equivocamos, que aquí todo el mundo se equivoca y también ver a tus padres o ver a tu familia como alguien real, ¿no? Que también comete errores, también ayuda, ¿no? A luego cuando nosotros cometemos esos errores, tener la confianza de pues hablar, ¿no? Y decir, oye, me ha pasado esto. Y bueno, ya si hacéis todo esto y os instaláis el programa, enhorabuena, ya dispones de un nuevo software y ya puedes poner en marcha el sistema de comunicación con tus hijos y aceptar los términos y condiciones. Esto es... Y yo sé que he hablado de muchas cosas, no solo de salud mental, he intentado resumirlo todo un poco en esta situación, pero me parecía importante tener la oportunidad de estar aquí con vosotras, que al final pues todas tenéis hijos y hijas, que además son estudiantes, que conocierais un poco, ¿no? Nuestra organización y porque también os puede servir a vosotros, oye, pues tengo un problema, no sé a quién acudir. Nosotros estamos aquí para ayudar a cualquier estudiante, para asesorar y para cualquier tema. Así que aquí os he dejado las redes sociales, pasaré el manifiesto a Codapa para que también, bueno, está en nuestra página web, pero bueno, por si queréis echarle un vistazo y saber un poquito más sobre lo que os he comentado. Y no sé qué hora es, pero, uy, -10, perfecto. Así que si en 10 minutos alguna persona tiene alguna pregunta que no sea muy difícil. Pues eso, yo no os puedo contestar cosas tan interesantes como Carmen antes, pero cualquier duda yo os la resuelvo. Sí, y yo la hago sentada. Bueno, si no hay ninguna duda no pasa nada, ¿eh?
Voy a hacer solamente un comentario. Yo cuando sea mayor quiero ser como tú. Mi madre me dice lo mismo. Cada día que vuelvo a casa mi madre me dice, ¿qué? ¿Vienes de Córdoba? Yo cuando sea mayor quiero ser como tú. Bueno, pues si no hay ninguna duda ni nada, yo también me voy a quedar todo hoy, el paseíto de esta tarde y todo mañana también voy a asistir a las demás formaciones, así que cualquier cosa que me queráis comentar, mira, por allí he levantado una mano, pero me podéis pillar por banda y yo os contesto a todo. Hola, soy Pedro de Jaén. Reflexionábamos mucho los compañeros de Jaén y las compañeras de Jaén sobre la falta de participación de padres y madres en las asociaciones, ¿verdad? Y llegábamos a la conclusión, hablando en estos foros que tenemos, de que la participación se aprende desde pequeño, ¿no? Y entonces, bueno, pues qué importante es que desde nuestras organizaciones ayudemos a que funcione y que participen el alumnado en vuestras asociaciones para que en el futuro también lleven integrado esa participación como cuando sean padres y madres, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues agradecerte muchísimo tu intervención. Gracias. Y bueno, y pedir a todas a que nos apliquemos todos como una actividad fundamental el difundir el asociacionismo de nuestros hijos e hijas. Y súper interesante porque además no solo el asociacionismo, que yo sé que es complicado, crear una asociación, el papeleo, que a veces eso echa a muchos estudiantes para atrás, pero ya hay, estoy segura que la mayoría de vuestros centros, plazas del consejo escolar que no están ocupadas por estudiantes. Estudiantes que no saben que existe un plazo para presentarte, que no reciben esa información. Es muy complicado cuando ya partimos en desigualdad de condiciones porque, por ejemplo, no tenemos el mismo número de plazas que ningún sector, ¿no?, en el consejo escolar. Y no hay ninguna propuesta que el alumnado haga que vaya a salir si no tiene a profesorado o padres y madres a favor. Esto es una realidad, porque nuestras plazas son menos que las de madres, padres, que las de personal de servicios, administración, etc. Entonces, no solo ya partimos en desigualdad de condiciones, sino que luego esas plazas no se llenan. Pero no es que no se llenen porque, no, es que los estudiantes pasan de participar. A ver, hay estudiantes, hay de todo, pero muchas veces no hay esa información. O sea, yo tuve esa información con mucha suerte desde muy jovencita, porque vinieron de esta organización la gente que estaba antes que yo a darme una charla a mi centro y yo me empecé a implicar, pero si Canae no hubiera venido a mi instituto, yo no estaría hoy aquí y yo no habría sido consejera escolar, delegada, etcétera, etcétera. Entonces, por supuesto lo que has comentado es importantísimo, ¿no? Educar en el ahora para que luego en un futuro, pues al final, la cultura de la participación influye en todo. Pero también centrarnos en el ahora, ¿no? Y mirar nuestros consejos escolares y decir, uy, es que si las plazas de los estudiantes no están ocupadas, pues quizás es por algo, ¿no? Quizás el centro no está haciendo una labor suficiente de promoción y difusión de la participación para que los estudiantes se enteren. Porque ya os digo que esto es algo completamente diferente, que yo a cada estudiante que voy o cada ponencia o lo que sea que doy, la gente me dice, ¡buah, es que ojalá yo hubiera conocido esto cuando estaba en el instituto! Es que es la frase que me dice todo el mundo. Pero es que no se conoce, porque no tenemos la suerte, que es verdad que vosotros tenéis esa suerte, de tener una estructura tan consolidada, ¿no?, y que tanta gente conozca ya las AMPAs. Puedes estar o no, pero ya la conoces. Pero la participación estudiantil es súper desconocida. Y luego, además, también hay mucha, por poner aquí la cuña, ya que estáis aquí madres y padres, también hay mucha reticencia de familias a que sus hijos participen, ¿no?, porque eso también implica saltarse clase. Yo, por ejemplo, ayer llegué y yo tenía universidad, yo me quedo hasta el martes porque tengo otras cosas que también tengo universidad, que por supuesto los estudios son lo más importante, pero participar en estos espacios también te ofrece herramientas, habilidades que no vas a aprender en clase. Yo no he aprendido a hacer presentaciones así en clase, ya os lo digo yo, que no he aprendido. Entonces, por parte de las familias y luego por parte de profesorado, que cuando tengo alguna cosa con profesorado siempre lo digo, la cantidad de pegas que me han puesto a mí con faltas de asistencia cuando tenía a lo mejor una reunión con el Ministerio de Educación, que yo decía, a ver, que yo no me estoy saltando un examen, pero que los Reyes Católicos los veo cada año, que yo hoy me salte la lección de Reyes Católicos para tener una reunión con X, porque claro, al final en Canae pues hay muchas reuniones, y me decía, se quedaba en blanco, claro, pero no me han aceptado a mí certificados, o me han puesto mala nota por faltar a clase, ¿no? Y me han dicho, mira, tú tienes un 7,6 y a todo el mundo le estoy subiendo a un 8, pero tú,
como has faltado X clases, no te lo voy a subir. O sea, al final es responsabilidad de todos, pero también que pues simplemente que sepáis que esta realidad está aquí, que los estudiantes se pueden asociar, que igual a alguno de vuestros hijos le apetece crear una asociación de estudiantes, entrar en CANAE y ser el futuro presidente de la Federación de Estudiantes de Andalucía, y será maravilloso y faltará clase, pero aprenderá mucho más. Bueno, sí, bueno, es rápida. Si no, pues ya te digo. ¿Cómo podemos nosotros, ya que has dicho que si nuestros hijos o hijas se animan a apuntarse, cómo podemos promover nosotros este movimiento perdón por la palabra movimiento, de los estudiantes en nuestro centro? O sea, al final, cada centro tiene el derecho de poder... O sea, cada estudiante tiene el derecho de poder crear una asociación en su instituto. Es igual que las AMPAs. Lo que pasa es que las AMPAs tenéis la suerte de que hay un buen relevo porque estáis tantos años en el centro, 10 años, que cuando tú empiezas hasta que tú acabas te da tiempo a hacer un montón de cosas y cuando tú entras tienes a alguien que se está yendo que te ayuda con todo. El problema es que nosotros y nosotras, la mayoría de gente se entera en tercero o cuarto de la ESO, entonces está 2, 3 años, en segundo de bachillerato no hay casi nadie por el tema de la EBAU, entonces es muy complicado ese relevo. Vosotros ya tenéis la estructura creada y tenéis vuestros papeles de AMPA. Nosotros lo que tenemos que hacer es, casi cada vez que hacemos, crear la asociación, es decir, papeleo, CIF, estatutos, acta constitucional, o sea, lo que requiere cualquier asociación. Nosotros como organización ayudamos absolutamente a cualquier grupo de estudiantes, luego quiera formar, independientemente de que quiera formar o no parte de CANAE, a formar la asociación y a pagar la tasa que te piden, una tasa de creación de asociación que tendrían que pagar los estudiantes de su propio bolsillo. Entonces, todo eso nosotros lo ayudamos y luego ya es cada grupo de estudiantes autónomamente, independientemente, el que decide: oye, pues yo tengo una asociación de estudiantes que, por cierto, tiene una plaza en el consejo escolar. El centro que tiene una asociación de estudiantes tiene una plaza más para alumnos y alumnas en el consejo escolar, o decide hacer X actividad el día del libro o el día de San Valentín, o deciden hacer una ponencia sobre coeducación, porque hay centros que los estudiantes han organizado ellos una ponencia de coeducación en su instituto y ha venido todo el mundo. Entonces, yo creo que vosotros como familias, lo más importante que es lo que falta es el conocimiento. Es decir, muchas seguro que no conocíais qué es CANAE, que no conocíais lo que es una asociación y ese es el problema. Entonces, ahora que ya estoy aquí y que ya conocéis lo que es CANAE, cualquier duda que tengáis, cualquier información, oye, pues mis hijos o un grupito de 4 o 5 del instituto están pensando esto, ya os digo, no es nada, no es que luego tengan que estar sí o sí en CANAE, no, es que nosotros tenemos encuentros anuales, igual que vosotros, pero con estudiantes, que a veces la gente se queda un poco flipada, pero pues tenemos encuentros de participación en Andalucía. De hecho, hace poco tuvimos uno y eran todos estudiantes de Andalucía y trabajábamos una temática concreta, nos formábamos sobre un tema y es que es igual que vosotros, pero con estudiantes. Venía el consejero a inaugurar. De hecho, el 17 de noviembre del año pasado hicimos un evento con la ministra de Educación y eran directamente estudiantes que vinieron de todas las comunidades autónomas y le preguntaban a la ministra de Educación. O sea, al final somos como ese intermediario entre lo que es el ministerio, el gobierno, las administraciones y nosotros, porque hay otras organizaciones de estudiantes que existen, como el Sindicato de Estudiantes, el Frente de Estudiantes, etcétera, pero tienen una participación mucho menos en las administraciones y más en su modelo de participación. Entonces, por ejemplo, el Sindicato de Estudiantes es compañero nuestro en el Consejo Escolar del Estado. Somos independientes, pero también trabajamos de manera conjunta, ¿no?, por lo que es la defensa de los derechos de los estudiantes. Entonces, yo creo que es información, podéis pasarle en nuestras redes sociales, hacemos a veces sorteos de material escolar, damos agendas gratis, o sea, hacemos cosas guays, así que vuestros hijos, que seguro que tienen Instagram, nos pueden seguir, y vosotros también, que a veces subimos posts tan interesantes como el que os he enseñado ahora del software para padres. Tenía una cosita, ¿no? Esa es una de mis inquietudes. Esa es una de mis inquietudes también para tratar de llevar la participación de los estudiantes a los centros escolares y a los centros escolares municipales. Yo vengo de Ronda y en Ronda no hay
ninguna asociación juvenil. De nada. Esa plaza está libre. Entonces yo estoy tratando de darle forma para el año que viene empezar con la coordinadora de forma joven del instituto. Es decir, intentar de canalizarlo y meterlo dentro del aula. ¿Por qué? Si es una actividad más, si es una forma que se trabaja dentro del aula, no es una cosa que tenemos que dar por la tarde, tenemos que... Y en eso es lo que estamos trabajando. He quedado con la coordinadora, que tengo bastante buena relación, y es hacerlo a través de eso. Os animo a que vosotros también lo hagáis por ahí. Y no conocía Canae, pero ahora sé dónde voy a sacar toda la información y toda la historia. Y sobre todo, ofrecerle vuestra ayuda, que no todos seguramente seáis juristas, ni tengáis por qué saber de derecho, pero os aseguro que a la hora de leer un papel del registro, rellenar un acta fundacional, un CIF o unos estatutos, es muy complicado que estudiantes autónomamente, que lo hacemos, pero de manera muy complicada, con 15, 16 años, formemos nuestra asociación. Entonces, vosotros ahí como padres y madres también podéis ofrecer esa ayuda de... Es que al final es muy complicado, o sea, nadie tiene certificado digital de estudiantes y todos nos lo piden por certificado digital y te piden copias de DNI y cosas que como estudiante es muy difícil. El horario para entregar los papeles es siempre por la mañana, porque la administración solo abre por la mañana, pero claro, hay clase, entonces nunca se pueden entregar... O sea, al final son muchas trabas que es por el único hecho de ser estudiantes, de ser gente joven y pues no tener adaptada también muchas cosas. O sea, yo me tengo que leer yo cuando formé la asociación de estudiantes de mi instituto, yo no sé cómo lo hice, porque ahora yo rellené unos estatutos, un CIF, un acta fundacional, que yo decía, ¿y esto? No sabía ni cómo funcionaba. Y si no hay organismos como Canae, AMPAs involucradas, profesorado involucrado o administración que desgraciadamente no está involucrada en esta problemática, es muy, muy, muy complicado. Pero sí que trabajamos con corresponsales juveniles, mediadores juveniles. O sea, de hecho, la gran parte de gente que está en Canae ya forma parte de otros espacios. Son mediadores, son consejeros escolares, son delegados. O sea, está como todo muy, muy unido. Y creo que había por aquí una y ya creo que nos van a echar a comer. No es una pregunta, es simplemente un comentario. Como practicando un poco con el ejemplo, ¿no? Os decía que es tan importante poner emoción a lo que sentimos y simplemente quiero compartir mis dos emociones, que son agradecimiento por un lado y esperanza. Esperanza escuchándote a ti. Os voy a decir una cosa, voy a tener que volver más porque solo me decís cosas bonitas, esto no me suele pasar siempre, ¿eh? Bueno, yo solo ya añadir, es muy difícil lo que está diciendo, yo lo he sufrido en mis carnes. Si las asociaciones de padres y madres no ayudamos a nuestro alumnado a hacer estas asociaciones, les es imposible, porque lo primero, se encuentran con el primer obstáculo, es, desgraciadamente, el profesorado no le interesa. Y luego también todo el tema de burocracia, que ya como AMPAs lo hemos sufrido en nuestras carnes, pues imaginaros a ellos, cuando a mí me llegaba mi hijo, mamá, ¿y aquí qué pongo? ¿Y esto qué es? Y yo me imaginaba a todo y yo decía, Angelico, Angelico, hay que ayudarlos. Y está demostrado que cuando participan, luego pues llegamos a la AMPA y no nos va a faltar tanta ayuda como nos falta ahora, segurísimo, vamos, seguro. Y yo ya lo estoy diciendo en todas las formaciones de mi federación, que tenemos que empezar a fomentar a que nuestro alumnado haga el movimiento asociativo. O sea, y sobre todo ya a ti, Andrea, muchísimas gracias. Ha estado estupendo, me ha encantado. He disfrutado mucho.